Em, bueno, el día de hoy vamos a regresar, gracias, al libro de Colosenses. Acompáñenme por favor a Colosenses, que es el libro que hemos estado estudiando por algún tiempo. Y hoy vamos a continuar en Colosenses 3:5. Quiero un poco abrirles mi corazón con respecto a este pasaje. Y ha sido un pasaje difícil para mí. Me ha confrontado mucho por ejemplo, con algunos hermanos nos reunimos una vez al mes para tener un club de lectura y hemos estado leyendo el libro de la santidad de Dios. Y los hermanos que nos han acompañado saben que empezamos a ver un poquito ahí el tema de la santidad de Dios, pero cuando llegó al capítulo donde habla acerca de la santidad de Dios en nuestras vidas, todos fuimos confrontados. Porque en cierta manera es fácil, digámoslo así, el ver la santidad de Dios hacia lo lejos, pero cuando nos apunta a nuestro corazón, cuando nos habla a nuestro corazón, cuando podemos ver el pecado y la gravedad del pecado que aún está en el remanente, ese remanente de pecado que tenemos, no es tan sencillo. Y mientras más conoces de Dios, más conoces la santidad de Dios, más te sorprendes y más te haces dar cuenta de lo miserable que somos. Y deseo, hermano, con todo mi corazón que este pasaje hable también a tu corazón, como lo ha hecho a mi vida en estas semanas. Y vamos a leer este pasaje. Colosenses 3:5, vamos a leer hasta el 11. Voy a leerlos yo, hermanos, y me siguen con su vista, por favor. Y les pido que cuando lo estemos leyendo, es como si Pablo te estuviera hablando a ti. Sé que esta carta está escrita para los hermanos de Colosas, pero por consecuencia también nos aplica a nuestra vida. Esta carta no es solamente para los hermanos de Colosas y se cierra y listo. Está aquí como una historia. No, es algo que también debe mostrarnos a nosotros. Entonces, bajo ese entendido, veamos lo que nos dice a nuestro corazón Colosenses 3:5. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vamos a orar, hermanos. Padre, hoy te pido, Señor, una gracia especial, Señor, para que podamos el día de hoy conocer más de tu palabra, Señor, pero no de una manera intelectual, sino que llegue a nuestro corazón, Señor. Permíteme hoy poder decir con toda sinceridad que estoy aquí como de parte de Dios y delante de Dios. Señor, obra a pesar de mis limitaciones, Señor, a pesar de mis pecados, a pesar de mis luchas, a pesar de mis caídas. Señor, sé que no es por lo elocuente que podamos ser, Señor, sino es tu palabra, Señor, la que obra en los corazones de los creyentes, Señor, para santificación, Señor, y para los perdidos para salvación. Ayúdame, Señor, dame más de tu Espíritu, te lo pido por los méritos de Cristo. Amén.
¿Qué te viene a la mente, hermano, cuando te digo la palabra oso? Probablemente pensaste en un oso de peluche, tal vez en alguna situación vergonzosa que tuviste y dijiste la frase conocida que usan mucho los jóvenes, ¿verdad? ¡Qué oso! Tal vez pensaste en un osito como Winnie Pooh, o tal vez recordaste alguna vez que fuiste a Chipinque y viste un oso por ahí, no sé. Pero si te digo el nombre de Hugh Glass, lo más probable es que te venga a la mente es que, pues, ¿quién es Hugh Glass? Bueno, Hugh Glass vivió en el año 1780 al 1833 y fue un hombre que ha llegado a ser leyenda y forma parte de la cultura estadounidense por la particular experiencia que tuvo en 1823, cuando fue atacado por un oso del Río Grande, en el condado de Perkins, actual Dakota del Norte. El incidente le causó heridas mortales y sus compañeros lo dieron por muerto. Sin embargo, se recuperó milagrosamente e inició un largo camino de regreso con los suyos por más de 300 kilómetros. La odisea de este hombre por sobrevivir en un terreno hostil era toda una proeza que inspiró una película en 1971 y otra en 2015 dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu. Hasta este momento algunos tal vez ya saben de qué película me estoy hablando o tal vez lo sospechan. Esta película le dio un premio Oscar al protagónico, en la cual la escena más famosa fue precisamente el ataque del oso a Hugh Glass, personificada por el actor Leonardo DiCaprio. Ya otros ya sabrán qué película es. Sí, El Renacido. Y los que vieron esta película podrán seguramente recordar esa escena y esa sensación de vida o muerte tan real, de sentir como un animal de media tonelada estaba sobre este hombre. Y en esa escena pudimos ver y sentir, palpar el peligro de muerte. ¿Y cómo deja a este hombre casi muerto? Hermanos, si me permiten usar esta ilustración como ejemplo, nosotros tenemos en nuestro interior un animal, una bestia más feroz que ese oso, y se llama pecado. Y tenemos que tener una lucha feroz contra este animal, contra este pecado. Una de las frases más famosas de uno de los puritanos, John Owen, quien fue el que ocasionó, uno de los de la segunda reforma, esta frase es: mata tu pecado o tu pecado te matará a ti. Es una frase muy conocida en el mundo reformado por este hombre que lo hizo muy popular, y tal vez sería un buen título para este sermón. Y Pablo pasa de apuntar a los hermanos de Colosas hacia arriba y decirles lo que vimos la vez anterior, que pongamos la mira en las cosas de arriba, a apuntar al corazón de los hermanos de Colosas. Y vamos a nuestro texto en Colosenses 3:5 y dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Nuestro pasaje comienza diciendo: haced morir pues. Y si regresamos solo 2 versículos antes, encontramos el habéis muerto en el 3:3. Y ese habéis muerto no es, como podría suponerse, la señal de que la guerra hubiese terminado, sino el llamamiento a las armas, como lo hace nuestro pasaje: haced morir pues. Y este pues nos conecta con los versículos anteriores, con la primera parte de este pasaje. Y hay algo que podemos ver aquí, cómo Pablo nos está apuntando antes, a lo que ya pasó. Otra manera de traducirlo es: ya que habéis muerto. Y mira lo que vamos a dar una breve repasada así de lo que ha sucedido para poder llegar a este punto donde Pablo nos ha estado dando instrucciones claras y nos ha dado promesas preciosas, y ahora en este punto es donde empieza a darnos instrucciones claras de cómo debemos vivir como creyentes. Y mira, vamos a Colosenses 1
Y nos dice en Colosenses 1:5, nos habla de la esperanza que nos está guardada en los cielos. Qué gran promesa, hermanos. Tenemos una esperanza que ya está guardada en los cielos. En Colosenses 1:13 dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Versículo 15 nos habla de Cristo, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, por quien fueron hechas todas las cosas. Y si vamos más adelante, en la segunda parte del versículo 27, dice que este misterio que hay entre los gentiles es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En el capítulo 2, versículo 10, nos dice que nosotros, al igual que los colosenses, estamos completos en Cristo. Y en el versículo 12 dice que hemos sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados con Él. Y el versículo 13 nos dice que Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Y no solo eso, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y cómo lo hizo, hermanos? Clavándola en la cruz. Él fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Todo esto ya ha hecho Cristo en tu corazón si tú has puesto tu confianza en Él. Estas son verdades hermosas y gloriosas y que con gusto las podemos recibir. Pero Él nos dice, ahora tú, haz morir lo terrenal. Aquí es donde nos encontramos el día de hoy, en esta porción, en este pasaje, y que nos apunta a eso. Y hay una relación lógica, hermano, entre lo que eres con respecto a lo que haces. Déjame hacerte unas preguntas. ¿Qué características tendría que tener un ave para ser ave? A ver, ¿algo? Alas, ¿qué más? Tiene plumas, vuela, etcétera. ¿Qué características tendría que tener un pez para poder llamarle pez? ¿Qué es? ¿Qué más? Escamas, tiene aletas, nada, etcétera. Y así podemos hablar de ciertas cosas. Bueno, esto es lo que está diciendo Pablo aquí, la manera lógica de vivir por lo que ya sucedió en base a tu naturaleza es que vivas de esta forma. Y nos va a empezar a dar instrucciones precisas. Ya nos dijo que para poder realmente vivir de esa manera, la manera en la cual tenemos que hacerlo es mirando hacia arriba, poniendo nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y da el argumento, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por tanto, dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y al menos en 3 ocasiones Pablo indica cuál es la relación entre nuestra nueva condición como personas regenerados y nuestra presente manera de vivir. En Colosenses 2:20 dice, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, esto habla de nuestra nueva posición en Cristo, dice, ¿por qué como si vivieras en el mundo? Nuestra realidad actual. En Colosenses 3:1, que lo vimos la vez anterior, dice, si pues, o decir, ya que habéis resucitado con Cristo, que esto habla de nuestra relación, nuestra posición eterna, busca las cosas de arriba. Y esto habla de nuestras prioridades en nuestra vivencia actual. En el versículo siguiente, Colosenses 3:2, dice que pongamos la mira en las cosas de arriba. Y esto nuevamente habla de la vivencia actual. ¿Por qué? Dice, porque habéis muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra realidad en Cristo. Hay una relación directa, ¿sí? Hay algo que se llama, no sé si lo han escuchado, hermano, la teología del pato. Aquí hay alguien que dice ser creyente, ¿verdad? Y le llamamos la teología del pato porque camina como pato,
anda como pato, parece pato, hace cuac cuac y dice que es un águila, pues no, es un pato. ¿Me explico? Es algo como sencillo, lógico. Esto es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Nuestra manera lógica de vivir es en base a lo que somos en Cristo. Por tanto, es decir, a la luz de nuestra nueva posición, la cual acaba de exponer ampliamente en la primera mitad de la carta, ahora haced morir lo terrenal. Les dice esto a los queridos hermanos de Colosenses. La nueva vida, hermanos, es un don de Dios. En cambio, la nueva vivencia es nuestra responsabilidad. Y después de que Pablo dice a los hermanos de Colosas cómo deben vivir, apunta hacia la responsabilidad del hombre. Haced morir, pues, lo terrenal. Esta doctrina se conoce como la mortificación del pecado. No es un término muy común que lo escuchamos por ahí en la calle, ¿verdad? Oye, estamos mortificando esto. Pareciera ser como que tiene otro sentido, ¿verdad? Como que estás preocupado. No, no. Aquí, cuando hablamos de la mortificación del pecado, es esa lucha intensa por matar el pecado que aún mora en nosotros. Entonces, voy a usar este término bajo ese entendido, que me voy a referir a esa lucha que tenemos para matar el pecado que aún mora en nosotros. Ciertamente había en la iglesia de Colosas hermanos y mujeres piadosas de buen testimonio. Y no es cierto, hermanos, que a veces pensamos eso, que los cristianos más piadosos no tienen luchas o que tienen menos pruebas o menos tentaciones, pero eso no es así. Aún los hermanos más piadosos deben de esforzarse en mortificar el pecado. Por así decirlo, los santos más piadosos no son más piadosos porque tengan menos luchas, sino porque son más diligentes en luchar en contra de la raíz de los deseos más pecaminosos que están en su corazón. Y hacen una violencia santa en contra del remanente de pecado. No pienses que mientras más te acercas a Dios, menos pruebas vas a tener. Regularmente es todo lo opuesto. La experiencia nos dice eso. Cuando más conoces su santidad, más indigno te sientes. Y podemos poner un ejemplo de la Biblia. Acompáñenme a 1 Corintios 9, donde vamos a ver a Pablo, el apóstol, un santo que puede decir con sinceridad. Vamos a 1 Corintios 9. Sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Que podía decirle a Timoteo, imítame a mí y pon en práctica lo que has aprendido de mí. Y que también dijo, imiten mi fe. Un apóstol que tenía revelaciones especiales. ¿Y qué encontramos? Que era alguien que tenía menos luchas que nosotros. Mira lo que dice el pasaje en 1 Corintios 9, 27. Dice que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. No se refería a golpearse de manera literal. Voy a leerles este pasaje de 1 Corintios 9, del 24 al 27, en una versión diferente en la Biblia de las Américas. Tal vez va a cambiar un poco lo que tú vas a ver ahí, pero la idea es la misma. 1 Corintios 9, 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Correr de tal manera que lo ganéis. Creo que la Biblia que ustedes tienen dice que lo obtengáis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, si los atletas se abstienen de cosas para poder ganar el premio, que es incorruptible, que es corruptible, que era una corona en ese entonces y se secaba, ¿cuánto más nosotros que tenemos una corona incorruptible? Dice el versículo 26, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Y aquí es el pasaje que lo leí ahorita, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado yo a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo dice, tengo una lucha constante en contra del pecado que aún mora en mí. Y no es una lucha cualquiera. Me esfuerzo, peleo, como los atletas, pone esa ilustración.
Hermanos, quiero abrir un paréntesis y esto es para animarles. A veces las luchas más intensas, cuando tenemos las luchas más feroces en contra del pecado, incluso cuando a veces tenemos caídas, eso no es señal de que no conocemos a Dios. A veces eso es señal precisamente de que hay vida en nosotros, de que estamos luchando, que estamos peleando la buena batalla. Cuando no hay pelea, cuando no hay lucha, cuando no hay movimiento, es como un muerto que no se mueve. ¿Por qué? Porque está muerto. Si estás peleando, si estás teniendo luchas, es porque hay vida, hermano. Es porque hay vida. No te desanimes, tenemos victoria. A veces las grandes luchas son evidencia de eso. Y tenemos que distinguir entre la mortificación y la conversión. No puedes mortificar tu pecado si no has muerto al dominio del pecado. Para esto tendrías que creer en Cristo primeramente. O como dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo podemos hacer morir las obras de la carne, o lo terrenal, como lo dice aquí, o el pecado que hubo en nosotros? ¿Cómo será la única manera que, como lo dice Romanos 8? Por el Espíritu. La carne no puede matar la carne. Hacer morir, estas dos palabras son en realidad una sola palabra en griego, y esta es necrosate, de donde viene nuestra palabra necrosis. Y la palabra griega necrosate está en voz activa. El apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos de Colosas que ellos eran responsables de matar su pecado. Pero también me está diciendo a mí, y te está diciendo a ti, que tú mates tu pecado. No te vas a quedar sentado esperando que Dios obre en santidad en tu vida, en que Dios mate tu pecado. No lo puedes hacer sin el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no lo va a hacer sin ti. Te lo voy a decir nuevamente, no lo puedes hacer sin el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no lo hará sin ti. La tibieza, hermanos, trae enfriamiento. Para que algo de caliente pase a frío, tiene que haber esa tibieza. Y tenemos que ser ardientes en esta lucha. Déjame decirle lo que no es mortificar el pecado. Mortificar el pecado no es erradicarlo por completo. Eso solo será posible, como dice en Colosenses 3:4, 2 versículos antes, hasta cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste. Y entonces dice, seréis manifestados con Él en gloria. No tenemos cuerpos glorificados aún. Por eso tenemos que seguir luchando en este cuerpo mortal. Esta es la misma idea que expresa nuestro Señor Jesucristo cuando dice, sed perfectos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Podemos ser perfectos en esta vida? No. ¿Debemos de buscar la perfección? Sí. ¿Debemos buscar matar por completo el pecado? Sí. ¿Podemos hacerlo de este lado de la eternidad? No. Tristemente no. Pero esa debe ser nuestra meta. Eso es algo que diríamos no es mortificar el pecado. ¿Qué es lo que sí es mortificar el pecado? Es debilitar el pecado cada vez más en su raíz, en la parte interior. Es dar batalla a muerte, como si tuviéramos un monstruo viviendo dentro de nosotros. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos vencer la tentación y hacer morir los impulsos pecaminosos de nuestra carne? Es fácil decir que debemos vivir vidas santas, pero lo difícil es hacerlo. Y continuando, Pablo pone en evidencia algunos de los pecados más comunes de sus tiempos y aparentemente de cualquier época. Y los va a llamar por su nombre. De esta manera define claramente el campo de batalla. El pecado no está fuera de nosotros, sino en nosotros. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros. La Biblia, la Reina Valera actualizada, dice, por tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros. La Biblia de las Américas dice de este pasaje, por tanto,
considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a, y va a decir esta lista. Hermano, ¿has escuchado la frase, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador? Se escucha bonito, ¿verdad? Eso es una frase linda, pero no es bíblico. Salmo 5:5, te lo voy a leer, dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. No dice Dios que Dios aborrece la iniquidad, dice que aborrece a los que hacen iniquidad. Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo, y hasta aquí estamos bien. Bueno, más o menos. Y dice que y Dios está airado contra el impío todos los días. No dice que contra la impiedad, contra el impío todos los días. Hermanos, Dios no mandó el pecado de una manera abstracta a la cruz. Dios envió a su Hijo a morir para pagar el pecado de manera real. Y continuando nuestro pasaje, Pablo da una lista de 5 pecados que tienen que ver con la inmoralidad sexual. No es una lista exhaustiva, ni son los únicos pecados sexuales, pero sí nos da una idea de la gravedad de este pecado. Y no está por demás, antes de pasar a esa lista, decir que la sexualidad en sí mismo no es pecado. Pero Dios ha establecido que la sexualidad debe ser dentro del matrimonio. Y que la sexualidad fuera del matrimonio y fuera de lo natural que Dios ha creado es pecado. Ahora sí, vamos a ver esta lista que encontramos en Colosenses 3:5. Y lo primero que dice es fornicación. Y mira, vamos a verlo de manera rápido, esto. Yo no conozco tu contexto, amigo, hermano, que estás aquí. Pero quiero decirte con toda sinceridad que esto es algo que Dios le desagrada. Y tú tal vez vienes hoy con alguna necesidad, tal vez esta semana tuviste algunas luchas, tal vez tuviste algunas caídas, tal vez te sientes miserable en este momento, hasta aquí, hasta donde vamos. No es mi intención. Mi intención es exponer lo que dice la Escritura. Y si esto te confronta, gloria a Dios. Gloria a Dios, amigo, hermano. Ya sea para santificación o ya sea para salvación. La primera palabra es fornicación de la lista, que es la palabra en griego porneia, de donde viene nuestra palabra pornografía. El pecado sexual no empieza con el acto físico de inmoralidad o impureza, sino que brota del corazón corrompido del hombre. Y fue enseñado por Jesús de varias maneras. Y en Mateo, no vayan ellos, lo voy a leer, dice, habéis oído que se dijo, no cometeréis adulterio. ¿Y qué dijo Jesús? Mas yo os digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Nuestro Señor Jesucristo no vio las cosas por encima nada más. Él fue a la raíz. Y eso es lo que nos enseña este pasaje. Tenemos que ir a la raíz del pecado, al corazón. Y en Marco dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, de dentro del corazón. Lo segundo en la lista es impureza, y es la palabra acatarsia. Es una palabra interesante, hermanos, porque está hablando de lo que no es puro. Y hemos permitido que la sociedad moral de este mundo nos corrompa, incluso dentro de la iglesia. Hemos bajado nuestros estándares. Mira, en mis tiempos, no soy tan grande, pero en mis tiempos, hace algunos años atrás, lo que poníamos como pornografía era un estándar de esta manera, digámoslo así. Ahora vas en la calle y ves prácticamente lo que para nosotros era pornografía, lo ves en un panorámico, lo ves en las películas, lo ves en la televisión,
Lo ves en todas partes y estamos ya tan acostumbrados a que el mundo nos diga qué es y qué no es. Y esto de impureza es lo que tiene que ver con nuestra mente, con nuestros pensamientos. El tercero en la lista es pasiones desordenadas, que es la palabra patos. Y también podríamos traducirlo como lascivia, es un deseo excesivo de placer sexual. El cuarto de la lista son malos deseos. Y los malos deseos se trata de la sed desordenada por la satisfacción sexual. Podríamos llamarle, o también se traduce como lujuria. El quinto en la lista es interesante, hermanos, dice avaricia. Y pareciera como que Pablo está cambiando de tema. Pareciera como que no encaja del todo dentro de esta lista. Pero es cierto que aunque la palabra avaricia lo relacionamos más con las riquezas materiales, el uso en la Biblia de la palabra avaricia significa literalmente el deseo de tener más. Y nunca está muy lejos de la codicia. Ambas palabras dan expresión a la triste condición egoísta del hombre. El pecado sexual consiste siempre en el egoísmo aplicado a nuestra sexualidad. Parece ser, pues, que Pablo está diciendo que detrás de todas nuestras perversiones y pasiones sexuales, la causa más profunda es la avaricia, es decir, nuestra condición egocéntrica, y añade que es idolatría. El egocentrismo desplaza a Dios, el señorío legítimo en nuestro corazón, en nuestra vida. Entregarnos al desenfreno sexual es practicar lo que pienso que es la peor y más común de todas las idolatrías, la egolatría, la idolatría al yo, la idolatría al ego. Y mira, amigo, si nunca has sido confrontado con la santidad de Dios, déjame decirte que la avaricia es un Dios que nunca te satisface. El pecado sexual de ayer nos sacia los deseos sexuales de hoy. La egolatría puede parecer inicialmente como la mayor de las libertades. Nadie me dice a mí lo que tengo que hacer. Nadie me impone límites a mi sexualidad. Yo hago lo que quiera, lo que me dé la gana. Pero en realidad la promiscuidad sexual conduce a una esclavitud terrible, a una frustración de nunca sentirse satisfechos y de verse cada vez más lejos e incapaces de sostener una relación fiel y profunda. Y este es el primer imperativo: matar. Y da una lista. Y luego da su argumento. Y lo encontramos en los versículos 6 y 7 de Colosenses 3. Pablo da su argumento en contra de la inmoralidad sexual y a favor de la santidad. Y dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. El argumento pareciera ser como si Pablo estuviera diciendo: si quieres evitar la ira de Dios, deja de hacer estas cosas. Pero realmente, si miramos con atención, el argumento no es ese. No es: ¿quieres evitar la ira de Dios? ¿No quieres ser castigado? Bueno, deja esas cosas. Como si fuera algo externo. No. Pablo lo que está diciendo, y lo que ya hemos visto una y otra vez, es que debemos de vivir en consecuencia con lo que somos. Dice y habla de los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Pues evidentemente no son creyentes, son los no creyentes. Y mira lo que dice Juan 3:36. Yo se los leo y probablemente incluso hasta se lo sepan de memoria. No es Juan 3:16, que sí habla del amor. Pero en Juan 3:36 tal vez no es tan conocido. Y dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero dice: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sin duda el argumento que le está diciendo Pablo una y otra vez es que solo hay dos clases de personas. Si tú has puesto tu confianza en Cristo, gloria a Dios, y debes de vivir de esta manera. Si no, eres como los demás. Incluso el argumento de Pablo: tú vivías antes así, ya no más. Antes vivías en esas cosas. No dice que andabas o que
tropezaba, dice, vivías en ellas. Versículo 7 dice que tú vivías en ellas, en otro tiempo. Dice, pero ahora ya no es así. El argumento de Pablo no es, no lo hagas, evita la ira de Dios. No. El argumento de Pablo es que los que practican esas cosas, que están bajo la ira de Dios, ellos practican esas cosas, pero tú no. No es, hay una diferencia, hermanos, entre practicar y tropezar. Hay deportistas profesionales que se dedican toda su vida y ejercitan su cuerpo, y como dice Pablo, ellos luchan y se esfuerzan y dejan cosas y ellos practican el deporte. Vamos a poner un ejemplo, fútbol o béisbol. Si yo ahorita me invitaran a jugar un partido con los profesionales, sería evidente que yo no practico ese deporte. Tal vez alguna vez lo jugué, pero no soy practicante de ese deporte. Un practicante es el que lo está ejercitando constantemente, y nosotros no practicamos el pecado. Dice Gálatas 5, que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el versículo anterior dice en Gálatas 5, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No se trata de cubrir el pecado, no se trata de hacerlo a un lado o de guardarlo o de encubrirlo. Se trata de llevarlo a la cruz. Esa es la única manera en la cual puedes vencer tu pecado. Llevarlo a la cruz por el Espíritu. Veamos el segundo imperativo. Y sí, este fue el más largo de mis 3 puntos. Van a ser 3 puntos, y el primero fue: haz morir, mata tu pecado. Y no sé si sabían, pero hoy hay reunión unida. Este es un tema amplio y largo, probablemente nos vamos a conectar con el segundo sermón, con el segundo servicio. Nos vale la pena entender la gravedad de esto. El segundo punto es desecha. Y vayamos a nuestro pasaje, y el versículo 8 de este capítulo 3 dice: dejad. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y ahora Pablo nos va a dar otra lista de 5 cosas, tal vez 6 si agregamos ahí la mentira. Dice dejar, o como dice la Nueva Versión Internacional, desecha. Y matar prácticamente tienen la misma fuerza, y ambos tienen el mismo significado activo. Matar, pues, significa eliminar. Es una manera gráfica de decir repudiar, rechazar o repeler. Y en esta lista de 5 empieza diciendo ira. También dice: dejad vosotros todas estas cosas. Y hay una relación con lo que he estado diciendo, hay una continuidad con lo que he estado diciendo. Y lo primero que dice que tenemos que dejar, que tenemos que desechar, que tenemos que despojarnos es de la ira. Y a veces, hermanos, hermanas, hay algunos pecados que podemos llamarles respetables. Y a veces hasta nos justificamos. Sí, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Y yo me enojo, y me enojo mucho, pero no estoy pecando. No juguemos, hermanos, con esto. O sea, es grave también. No está diciendo Pablo, bueno, ok, ya les dije los pecados graves, ahora estos son, pues, tolerables. No es así. Dice: dejad también todas estas cosas. Y empieza con la ira. Y tiene que ver con un sentimiento de venganza. Lo segundo en la lista es enojo. Y pareciera ser como que es menos grave que la ira, pero realmente la palabra en griego, que es la palabra timón, es una palabra que habla de una mayor gravedad. Tiene que ver más que ira con una cólera, con rabia, es una palabra más fuerte, y tiene que ver con violencia. Sigue con la lista de estos pecados, y habla de la malicia. Hasta aquí estos 3 nos están hablando de nuestro temperamento. Ira, enojo, malicia. Malicia es la intención de hacer daño. Alguien malicioso es alguien que tiene la intención de hacer daño. Y luego va a pasar a hablar los pecados de nuestra boca. Y dice blasfemia.
Y la blasfemia es el uso abusivo del lenguaje. Y, y continúa diciendo palabras deshonestas de vuestras bocas, de vuestra boca. Y aquí habla de las malas palabras, de la maledicencia, de hablar groserías, de ese tipo de cosas que a veces aquí no las decimos, ¿verdad? Entre los hermanos, ¿cómo estás, hermano? Ah, Dios te bendiga. Llegamos a nuestra casa y con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros hermanos, soltamos nuestras palabras y como si no existiera Dios. Hermanos, no podemos vivir así. Pablo está diciendo, debemos de vivir en consecuencia con lo que somos. Y en el versículo siguiente habla de la mentira. La mentira que la palabra en griego es pseudos, que nos da un poco de la idea de lo que está diciendo, de una falsedad, de un engaño. Y hermanos, en esencia el cristianismo tiene que ver todo con lo opuesto a la mentira. Tiene que ver con la verdad. Hermanos, somos portadores de la verdad. Jesús mismo dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo sobre la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Somos portadores de la verdad. Y esta nunca pasará. Hermanos, no minimicemos estos pecados. Y al igual que los demás, tenemos que tener una lucha fuerte contra ellos. El argumento de Pablo para este segundo imperativo. El primero fue mátalo. El segundo fue deséchalo. El imperativo lo encontramos en el versículo 9 en la segunda parte. El argumento es la conversión. Dice, habiéndoos despojados del viejo hombre. Es más o menos la misma idea. Y Pablo no habla, por así decirlo, de una profesión de fe con palabras. Dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Una conversión verdadera, no una profesión, como dicen por ahí, de boca hacia afuera. Este es el argumento de este segundo imperativo. Despójate de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque debemos de vivir en consecuencia de lo que ya somos. Ya vimos estos dos imperativos, que debemos matar nuestro pecado, que debemos desechar todas estas cosas, y nos da una lista para cada uno de estos mandatos. Y junto con eso nos da los argumentos, el por qué debemos de matar y desechar. Ahora Pablo nos dice que ya que desechamos los despojos del viejo hombre, ahora nos vistamos de lo nuevo. Aunque las indicaciones más claras de esto las vamos a ver en el versículo 12 en otro sermón, nos da una introducción. Y mira el versículo 10 donde veremos mi tercer y último punto. Revístete. Revístete, hermano, de lo nuevo. Ya despojámonos de lo viejo y revistámonos de lo nuevo. Colosenses 3:10 dice, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si bien, aunque la nueva vida que hemos recibido en Cristo es una vida entera y no una vida parcial o incompleta, es una vida que debe ir creciendo y desarrollándose constantemente. Somos completos en Cristo, hermanos. Ya lo dijo Pablo en Colosenses 2:10. Pero esto no quiere decir que no necesitemos avanzar. Es un caminar, es un crecer. Cuando nace un niño, nace completo, no nace en partes. Pero nace con la absoluta necesidad de crecer y madurar. Así es también en el caso de un hombre nuevo. No nos falta nada cuando nacemos en Cristo. Estamos completos en Él, verdaderamente, hermanos. Pero tenemos que ir creciendo hasta alcanzar la plena madurez. La meta es clara y Pablo ya la puso. Mira lo que dice en 1:28, Colosenses, tal vez una página atrás. La meta que puso Pablo
es esta: presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y esa es la meta, hermanos. Ya estamos completos, pero no somos perfectos. Ahora tenemos que avanzar hacia la madurez. Y en este proceso de maduración vemos algunas cosas. Vemos que la renovación es continua. El verbo está en tiempo presente, continuo, e indica una acción duradera y persistente. Nuestro hombre interior se renueva día a día. Como dice 2 Corintios 4:16, dice: por tanto, no desmayéis, antes, aunque nuestro hombre exterior, dice, se va desgastando. Soy ejemplo de eso. O sea, ya nuestro cuerpo se va desgastando. Pero dice, no obstante, el interior se renueva de día en día. Nosotros vamos siendo renovados día a día en el hombre interior, en nuestra nueva naturaleza. Y otra cosa es que tenemos que tener una renovación de la mente hacia un verdadero conocimiento. El crecimiento natural de un niño no solo es en el desarrollo físico, sino también en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo de su mente. Su cuerpo crece, pero también su entendimiento. Y como dice en Romanos 12:2, no os adaptéis o no os conforméis a este mundo, sino transformados o renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí también. Lo que hacemos va de la mano con el concepto que tenemos de nosotros mismos y de Dios. El correcto comportamiento de nuestra vida brota de un adecuado conocimiento de Dios. Y Pablo termina esa sección derribando barreras. ¿Y cuáles son estas? Pues las distintas categorías étnicas, religiosas, sociales mencionadas explícitamente por el apóstol. Mira lo que dice Colosenses 3:11. En nuestra Biblia encontramos que dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Podemos dividir esto en dos grupos de 4. Griegos, judíos, circuncisión, incircuncisión sería el primer grupo. Y podríamos decir que es algo muy similar estos dos pares, griegos y judíos, pero aunque parecen sinónimos, hay una pequeña diferencia. Los circuncisos incluyen no solo a los judíos, sino también a gentiles incorporados al judaísmo como prosélitos. Parece ser que Pablo hace una distinción, ya que probablemente había un buen número de prosélitos en Colosas. Hermano, si no te quedó claro estos 4 grupos, no es lo importante. Lo importante es lo que dice aquí, que dado que la única circuncisión que tiene valor delante de Dios es la circuncisión del corazón. Eso es lo que debemos entender. Ya no hay más estas distinciones. Y el segundo grupo es de 4, habla de bárbaro, escita, esclavo y libre. Este es un poquito más variado, este segundo grupo. Y en primer lugar están los bárbaros. Los bárbaros, de la misma manera que los judíos miraban con desprecio a los griegos, los griegos, miraban con desprecio a los bárbaros, que son, digamos, los no griegos. Para los helénicos, es decir, los griegos, los bárbaros que no hablaban el idioma griego, hablaban idiomas como si fueran tartamudos. Por eso los llamaban bárbaros o ignorantes. Esta palabra pues viene a significar primitivo o ignorante. En cuanto a los escitas, el apelativo de escita se empleaba para referirse a una persona carente de todo civismo en el trato social, alguien aún peor que el bárbaro, un salvaje primitivo. Y bueno, es más claro entender cuando habla de esclavos y libres. Parece ser que había algo en Colosas que tenía que decir Pablo, que no había ya esta distinción. Y tan es así que Pablo escribe 4 cartas cuando está en prisión. Una de ellas es esta, la otra es Filipenses y Efesios. Y la cuarta es una carta que le envía a a Filemón, con respecto a su esclavo Onésimo. Y ahí da un desarrollo más amplio de este tema. Pero con respecto a los esclavos y libres, nuevamente se trata de un potencial causa de conflicto y división en la iglesia. Como los judíos solían mirar con desprecio a los griegos y los griegos a los bárbaros escitas, así miraban los libres a los esclavos.
Pero la invitación del Evangelio se extiende a esclavos y a libres por igual. Todos somos salvos de la misma y única manera posible, por poner nuestra confianza en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados, por la obra de Cristo en la cruz puesta en nuestro favor. No hay una diferencia, dice Pablo. El libre, por su condición social de libre, no se exime de la necesidad de ser libertado de la esclavitud del pecado por Cristo, y la condición social de esclavo no lo excluía de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Recordemos que uno de los portadores de esta carta era ese esclavo Onésimo. Onésimo fue quien llevó esta carta a los hermanos de Colosas. Así pues, el Evangelio es el único camino a Dios, tanto para judíos como griegos, bárbaros, escitas, libres, así como para un salvaje más primitivo o para el catedrático más erudito. Es el mismo Evangelio. El argumento. En los 3 puntos, Pablo ha dado mandatos, ha dado una lista y ha dado el argumento. El argumento que ahora da Pablo aquí se resume en una sola palabra: Cristo. ¿Cómo podemos participar en la nueva naturaleza? Solo por Cristo. ¿Cómo podemos ser excluidos de ella? Solo por no estar en Cristo. Cristo es el factor determinante en nuestra regeneración. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es a través de mí. Esta carta, hermanos, es una carta tan cristocéntrica, tan cristológica, tan hermosa, que nos apunta siempre a Cristo. Cristo es el todo y en todos. No hay diferencia. La única diferencia es: ¿estás en Cristo? ¿Estás de este lado de la línea? ¿O estás sin Cristo? ¿Estás de aquel lado, del otro lado de la línea? En resumidas cuentas, podemos decir que todos hemos pecado y, por tanto, si no es por la gracia salvadora de Dios, todos estamos encaminados hacia la perdición eterna. Todos los que creemos en Cristo Jesús necesitamos ser santificados. La salvación está al alcance de todos. Y todos los creyentes tenemos esa misma esperanza, la esperanza que está reservada en los cielos. Hermanos, tenemos batallas que pelear. Algunas las vamos a perder, otras vamos a vencer, pero la batalla final ya Cristo la venció en la cruz. Vivimos en consecuencia de lo que somos. Acompáñenme por favor a Filipenses 1. Y quiero que veamos cómo Pablo tiene una lucha entre estar aquí e ir con Cristo. Filipenses 1:21. Dice que Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este debe ser nuestro deseo, hermanos. Pero miren lo que sigue diciendo: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Y aquí Pablo nos está diciendo su deseo y esa lucha que tiene. Y continúa el 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y Pablo solo les hace una petición a los hermanos. Después de decir: mira, mi deseo mayor es estar con Cristo, pero por ustedes deseo quedarme. Y les hace una sola petición. Y mira lo que dice el versículo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Hermanos, vivamos el Evangelio. Como dijo mi hermano Luis al principio, el Evangelio no es solamente un punto donde lo conozco el Evangelio, soy salvo y ya, lo hacemos a un lado. El Evangelio tenemos que vivirlo constantemente. Es lo que nos apunta nuevamente a Cristo, es donde llevamos nuestras cargas en la cruz, es donde podemos descansar en Él, donde después de que tenemos una caída, tenemos ese abogado, donde vamos a la cruz
a llevar nuestro pecado. Y si tú estás aquí el día de hoy y aún no te has arrepentido, acompáñame por favor a Isaías 55. Voy a cerrar con este pasaje. Eh, es un pasaje de esperanza y es un pasaje que nos habla y que es Dios hablándole y dándole una promesa a aquellos que, que no conocen a Dios. En Isaías 55 dice, hace esta invitación y dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. La invitación es ven. No necesitas llevar nada, solamente lleva tu pecado. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Dios diciendo, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Cuántos de nosotros, antes de conocer al Señor, buscábamos encontrar saciedad en las cosas del mundo y nunca fue suficiente? Y aquí dice que se deleitará vuestra alma. Versículo 3 del capítulo 55, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros, mira lo que dice, pacto eterno, las misericordias firmes de David. Vamos al versículo 6, y dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle entre tanto está cercano. Y aquí es como tú puedes realmente dejar tu pecado si no has puesto tu confianza en Cristo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y mi deseo del día de hoy es lo que dice el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo que lo envíe. Así, amigo, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Es una promesa hermosa de Dios, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Qué gran promesa tenemos de parte de Dios. Como creyentes tenemos la esperanza de gloria y tenemos una promesa de parte de Dios, muchas promesas. Vivamos en consecuencia. Si no has puesto tu confianza en Cristo, Él te hace una invitación, vení sin dinero, sin precio. Dice, y yo tendré misericordia de ti y seré amplio en perdonar. Deja tu pecado, déjalo, ya no más. Vivamos el Evangelio. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque nos confronta, Señor, pero también nos alienta. Gracias porque es la que nos da vida, Señor, y la que nos muestra nuestra condición real, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Tus criaturas, y quién eres tú, el Dios grande y creador que hizo los cielos y la tierra. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te damos gracias, gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén.